Mi hijo menor, que es piloto, me llamó. Mamá, está pasando algo extraño. Mi cuñada está en la casa. Sí, lo está, le respondí. Se está bañando. Su voz bajó a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese preciso momento, escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estén en casa. Si están viendo este vídeo, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios desde donde están viendo mi historia de venganza. ¿Quién dónde ha llegado? Esta mañana, como cualquier otra, me apresuraba a lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano a trabajar, dejando la casa tranquila. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño travieso e inteligente de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir las escaleras. Su suave voz bajó flotando hacia mí. Mamá, me voy a dar una ducha rápida, ¿está bien? Asentí sonriendo. Apenas había guardado el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos en el delantal y me apresuré a contestar. La voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludar. Tuve algo de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz se sintió como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y alegría. Un joven copiloto que siempre está en movimiento viviendo el sueño de infancia que tenía de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió con ganas y dijo que todo estaba genial, que el trabajo iba sobre ruedas. Pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, pasó algo muy raro. ¿Mi cuñada está en la casa? Me quedé desconcertada. Miré hacia las escaleras donde todavía podía escuchar el agua corriendo en el baño. Por supuesto que sí, cariño. Araceli está arriba bañándose, respondí completamente segura. Araceli había hablado conmigo hacía menos de 10 minutos y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo podría estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardó silencio durante un largo rato. Tanto que podía escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí mismo en mi mano. Ella acaba de subir a mi vuelo con destino a Francia. Me reí pensando que debía haberse confundido. Ay, cariño, debiste haber visto mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que se iba a bañar. Traté de explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió. No me contestó como solía hacer. Me dijo con voz lenta, como si intentara ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían abordado, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y su nombre estaba allí. Su nombre estaba allí, claro como... No había forma de equivocarse. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? ¿Ese pasaporte podría ser de otra persona?, dije, aunque una pequeña espina de inquietud ya me había pinchado. Iván suspiró y su voz era ahora una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Está cerca, como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé congelada, aferrando el auricular del teléfono. Mi cabeza daba vueltas. Una pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en carne y hueso en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Escuché abrirse la puerta del dormitorio y la voz de Araceli bajó por las escaleras. Era suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Solo una amiga mía, respondí rápidamente, con la voz temblorosa. En la sala de estar para evitar la mirada de Araceli mientras asomaba la cabeza desde las escaleras, con el cabello aún mojado. Cerré la puerta y susurré al teléfono, tratando de no mostrar mi nerviosismo. Escuchar a Araceli. Ella está aquí. Acaba de terminar de bañarse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Del otro lado, Iván volvió a guardar silencio y luego su voz se volvió más dura. Imposible. La tengo justo enfrente de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras. Mi mente en blanco. Colgué el teléfono, mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el auricular. De repente se sintió asfixiante a pesar de que el sol brillaba intensamente afuera. Me dejé caer en el sofá tratando de respirar profundamente,
pero sentía el pecho pesado con una pregunta sin respuesta. ¿Quién era la mujer en el vuelo de Iván? ¿Y si la mujer en el vuelo era Araceli, quién era la persona en mi casa? Pues, Araceli bajó a una cocina. Llevaba un vestido limpio de color azul claro, el cabello aún húmedo y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, voy a ir al mercado temprano hoy. ¿Verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera pasando. La miré tratando de forzar una sonrisa, pero por dentro, sentía como si cargara piedras. «No. Sí. Trae algunos tomates, por favor», respondí con la garganta seca. Araceli asintió. Tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás de la puerta. Con un torbellino en el alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía motivos para inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. La nuera con la que había vivido tantos años, también estaba frente a mí en carne y hueso, inconfundible. Me pregunté, ¿podría haber algo que se me haya pasado por alto? ¿Esta casa que yo, una anciana, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala mientras el sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas proyectando tenues rayas de luz en el suelo de baldosas. Siempre me siento a tejer cuentos a Matthew también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón. Habitación donde miraban las fotos familiares. Steven y Araceli el día de su boda, Matthew recién nacido y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Me llamo Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo vecindario de clase media en Phoenix, Arizona. Él falleció hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera, Araceli, y mi nieto, Matthew, y los días tranquilos en esta casa. Mi nuera siempre fue el modelo perfecto a mis ojos. Era hermosa, hacendosa, siempre impecable. Desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba a Matthew. Su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araceli no era rica, pusieron su máximo esfuerzo para que todo fuera perfecto. Casa con una sonrisa segura, una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Solía pensar en la suerte que tenía de tener una nuera como ella. Fue al mercado, me quedé sentada aferrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reexaminar pequeños detalles que antes parecían normales. Araceli salía de casa iba al mercado a ver a una amiga, pero cuando regresaba, parecía otra persona. Abrazando a Matthew y cantándole para dormir. Pero estaba de mal humor y gritaba solo porque olvidaba poner el salero en su lugar. Solía pensar que eran solo los cambios de humor de una mujer joven, pero ahora no estaba tan segura. He hecho un nudo, como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que una vez, hace unos meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era suavizada, pero al día siguiente, la vi usando su mano izquierda y escribía con más garabatos, como si no estuviera acostumbrada. ¿Desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, ay, solo por diversión mamá, estoy practicando. Más importancia, pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza afilada en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando escuché abrirse la puerta. Matthew entró corriendo, su mochila rebotando en su espalda. Con su vocecita cantarina, abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Acaricié su cabeza tratando de sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Sacó su cuaderno para mirarme. Abuela, mira. Ayer mi mamá me ayudó con mi tarea con su mano derecha y su letra era muy bonita. Pero la izquierda y le salió más. El niño señaló 2 páginas en el cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Yo el alma a los pies. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy. Probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, tratando de ocultar mi confusión. Pero Matthew levantó la vista con sus ojos inocentes. Abuela es muy rara. A los días me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé,
tratando de consolarlo. Todo empezaba a enredarse. Justo entonces, sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, parada allí con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrisa amable, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tú no eras muy linda, pero ayer noté que me dio el plato con la mano izquierda, y me dijiste que es diestra. ¿Verdad? Es extraño, o tal vez usa ambas manos. Forcé una sonrisa y respondí, tal vez sea así, Ellen. ¿Quieres pasar a tomar un té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. Incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví té y hablamos de esto y aquello, pero tan pronto como se fue, me hundí en el sofá con la mano en el pecho. Como si el mundo se me viniera encima. Esa tarde, salí al jardín con la regadera tratando de dejar caer el agua suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. Ponerse. Las hojas de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no podía encontrar paz. De la señora Collins y la voz firme de Iván en el teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como guijarros arrojados a un lago tranquilo, creando ondas que no se detenían. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Soy demasiado vieja ahora para notar las cosas extrañas que suceden en mi propia casa, o he estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé. Al mercado llevando su cesta de mimbre, pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Que Araceli siempre usaba su mano derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba a Matt. A poner la cesta de la cocina y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi natural, pero por dentro crecía una ola de sospecha. Ella sonrió y respondió muy cortésmente, conseguí tomates, cilantro y pescado fresco, mamá. Pasado que tanto te gusta esta noche. ¿Te parece bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar notar sus manos. No, la derecha. Asentí y me di la vuelta fingiendo limpiar la mesa, pero mi corazón latía con fuerza. Estaba imaginando cosas o estos pequeños detalles intentaban decirme a... Toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así le sonrió a Matthew y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordarle, cariño, la reunión de padres y maestros es la próxima semana, así que asegúrate de pedir el día libre. Encontrar a la nuera, la de la que estaba tan orgullosa, pero en mi cabeza, la voz de Iván seguía resonando. Está sentada en primera clase junto a un hombre. Tratando de tragar la angustia, pero se sentía como una piedra atascada en mi garganta. Solo 3 días después, todo fue diferente. A Matthew se le cayó un vaso de agua durante la cena y el agua salpicó todo el mantel. Agarré un trapo para limpiarlo, diciendo, está bien, cariño. Solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentada frente a él, de repente frunció el ceño y dijo con voz aguda, Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Me quedé atónita mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja, Araceli, fue un accidente. Eso es todo. Ella se giró con una chispa de ira en los ojos. Si termino pareciendo la mala de la casa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé sintiendo un profundo dolor. Araceli le había recordado cariñosamente sobre la escuela, y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté a su lado observando en silencio, tratando de unir las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. Era tan dulce. Hoy usaba la mano izquierda. El otro día, la derecha. Estas pequeñas diferencias, una por una, se acumulaban en mi mente como las piezas de un rompecabezas que aún no podía ver por completo. Tenía que calmarme, pero una vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido tantos años. Llevé a Matthew a la una. Me tomaba de la mano mientras caminábamos por la misma vieja calle empedrada. Detuvo, me miró y dijo con voz triste, abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue muy paciente. Su letra era muy bonita. Pero hoy, ni siquiera quiso mirar mi tarea. Yo solo. Me arrodillé para mirarlo a sus ojos claros y sentí que se me partía el corazón. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo siento una enorme impotencia. Solo tiene 7 años.
¿Cómo se suponía que iba a entender algo que ni yo misma podía descifrar? Esa noche, nos sentamos a cenar de nuevo. Araceli sacó un pequeño cuaderno de su bolso y comenzó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo comida, se rió de repente. Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? Y se detuvo en seco, una sonrisa forzada en los labios. Oh, solo experimentando, cariño. Rápidamente guardó el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La cabeza y no dijo nada más. Supe que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí, aferrando mi cuchara, tratando de mantener la cara seria, pero por dentro las dudas crecían como un fuego lento. Tomé un frasco de especias vacío y crucé la misma vieja calle empedrada para ir a casa de la señora Collins. Lo prestado hace semanas, viendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba. Toqué la puerta y la señora Collins abrió con su habitual sonrisa amable. Pasa. Déjame un café, dijo, con un trapo todavía en la mano. Le di el frasco, pensando en agradecerle e irme, pero ella me jaló para que me sentara en una silla de madera en su cocina. Cálido. Bebía café tostado, pero no podía relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. Estella, por favor no te enojes por lo que voy a decir. ¿Edad de tu nuera? Un día me saluda muy feliz e incluso pregunta por mis hijos. Pero ayer, pasó por aquí. La saludé y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera. Señora Collins fue otra piedra en el lago turbio de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí, debe haber tenido prisa, Ellen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día. Pero por dentro, estaba hecha un... Collins no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella notó lo extraña que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran solo mi imaginación. Tomé un sorbo del café ya frío y me despedí. Con el corazón pesado. De regreso, pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador y, cuando me vio, sonrió. ¿Qué le puedo ofrecer al pequeño campeón hoy? Pedí unos pasteles y de repente me preguntó, usted es la mamá de Steven, ¿verdad? Su esposa vino el otro día, muy amable. Delicioso que estaba mi pan, pero esta mañana regresó con el ceño fruncido. Compró el pan y ni siquiera dio las gracias. Simplemente se fue. Me congelé, aferrando el asa de mi bolso. Joe, respondí, con la voz temblorosa. Le agradecí rápidamente y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, cortando más profundo en las dudas que crecían dentro de mí. Me preparé y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las margaritas del jardín. Conducía al mercado por donde siempre caminaba Araceli. De repente, la vi regresar cargando su bolsa de compras, pero me saludó con voz seca. Mamá. Buena sonrisa. Sin felicidad como ayer cuando presumía de haber conseguido una buena oferta en el cilantro. Asentí y respondí en voz baja, ¿ya regresaste? No pude evitar observar, pero más de cerca. La blusa que llevaba hoy era azul marino, diferente a la blusa blanca que tenía cuando salió. Traté de preguntarle con voz suave, ¿por qué te cambiaste la blusa? Un segundo y luego respondió rápidamente, oh, me manché y tuve que cambiarme. Sonrió a medias y se apresuró a entrar a la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Señora Collins, de Lord Johnson y la forma en que Araceli me respondió, todo me obligaba a dejar de ignorar las cosas. Esa noche, todos estábamos cenando. Escuela con su vocecita alegre, pero noté que Araceli solo asentía sin responderle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven preguntó, ¿terminaron de comer para que su mamá pueda recoger los platos? Volvió hacia mí y dijo inocentemente, abuela. Ay, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, Cielito lindo, que siempre me cantas, y sonaba tan hermosa. Que se estaba sirviendo sin reaccionar, pero las palabras de Matthew fueron como una aguja en mi corazón. Esa canción de cuna, esa que solía cantarles a Steven y a Ivan. Conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué la cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para recoger los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Araceli salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas diciendo que una amiga se las había regalado. O cuando le pregunté, ¿pero
¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde? Solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían las piezas de un secreto mucho más grande. Araceli me estuviera ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté a la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mientras escribía la primera línea. 3 de la tarde, Araceli sale al mercado. Regresa 6 de la tarde con blusa azul. Actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Sí. Ayer le canté para dormir, tierna. Hoy estaba fría, no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cabe mi duda, como que estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón pesado. Ya no podía guardarme todos estos pensamientos. Bajando, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones precipitadas. Inmediatamente, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Con la voz temblorosa. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó al instante, con su voz tan cálida como siempre. Estella, sabía que algo andaba mal. Voy para. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación seguía pesándome. Me puse mi viejo chal y salí de casa hacia la pequeña cafetería de la esquina donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y penas. Con sus mesas de madera oscura y el delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie escuchara nuestra conversación. La taza de café caliente, pero con el alma fría. Me preguntaba cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que dudaba de mi propia nuera? Ligero y cargando una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero afectuosa. Estella, solo con ver tu cara, sé que algo grande anda mal. Quítalo. ¿Qué tan preocupada? Respiré hondo tratando de que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo en resumen. El aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de manos para escribir hasta su humor cambiando de la noche a la mañana. De mi bolso y se lo entregé. Mira, lo anoté todo aquí. No sé si lo estoy imaginando, pero ya no puedo ser una tonta. Con el ceño fruncado, leyó mi letra temblorosa lentamente. ¿Te has dado cuenta de todo, Estella?, dijo con voz seria. Cada vez que sale y regresa, es como si fuera otra persona. Negué con la cabeza. ¿Qué? Aferrando la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo. Miedo de que mi familia se rompa si indago más. Tengo que saber la verdad por Steven, por Matthew. Carol puso su taza en la mesa y me miró con determinación. No se puede engañar a una mujer fácilmente, Estella. ¿Qué te dice tu instinto? Hay algo turbio aquí. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. ¿Pero y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Siempre vivirás con la duda y no podrás proteger a Matthew ni a Steven. Justo en ese momento, la señora Jenkins, la señora que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró en la cafetería. Sonrió. Señor Meox, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Fue tan amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pasó de nuevo luciendo muy ni siquiera saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera? Forcé una sonrisa y respondí, debe estar cansada, Marie. Sentí que me ahogaba, pero otra persona que notaba lo extraña que estaba Araceli. Agradecí a la señora Jenkins, la vi irse y me volví hacia Carol. El pánico se reflejaba en mis ojos. Y su voz se suavizó. ¿Ves, Estella, no eres solo tú? Incluso los vecinos se dan cuenta. Ya no te mientas a ti misma. Sigue anotando todo. Y si tienes que hacerlo, vas a tener que seguir. No, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero se me cayó el alma a los pies. Sabía que Carol tenía razón,
pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Mi vida cuidando este hogar y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar a uno de los míos. Esa tarde, regresé a casa, con la cabeza todavía hecha un lío. Arasa cargando su familiar cesta roja. Mamá, voy al mercado un rato, dijo con voz suave. Asentí, pero tan pronto como desapareció detrás de la puerta, abrí mi cuaderno y escribí, 3 de la tarde. Mercado. Lleva cesta roja, actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó. Pero la cesta que sostenía en su mano ahora era azul. Pregunté, ¿me cambiaste de cesta? Ella sonrió y respondió rápidamente, sí. La otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras agregaba al cuaderno. Retarde. Lleva cesta azul. Voz un poco apresurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. Steven se fue temprano a trabajar horas extra y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa tranquila, solo para Araceli y para mí. Mesa del comedor, traté de mantenerme ocupada para alejar las dudas que me carcomían. Araceli bajó pero su habitación con un vestido floral amarillo pálido, luciendo tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Cada un rato, dijo con voz suave. Tomó su habitual cesta de mimbre y salió. Asentí sonriendo, pero por dentro una voz insistía, síguela, Estella. Ve, no lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia prudente detrás de Araceli. El sudor empapaba mi espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué estaba haciendo. Araceli caminó rápidamente por la calle empedrada que conducía al mercado. En lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda hacia un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apiñadas unas contra otras, con pintura descascarada y techos de hojalata oxidados. Con el corazón latiendo a 1000, tratando de esconderme detrás de unas bicicletas estacionadas en la acera. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho donde apenas llegaba la luz del sol. Taller mecánico donde un hombre estaba concentrado apretando tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera, tocar suavemente y luego entrar y desaparecer. La respiración entrecortada y la cabeza dándome vueltas. ¿Qué hacía mi nuera allí? Este no era el mercado ni ninguna de las casas de las amigas que había mencionado. Tocar la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. La vuelta, al fin regresé a casa llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas había empujado la puerta cuando me congelé. Arada en la cocina, picando verduras con una blusa blanca puesta, completamente diferente al vestido floral con el que se había ido. Tenía el ceño fruncido y me miró con ojos fríos y agudos. ¿A dónde fuiste, mamá, que apenas estás regresando? Me quedé congelada, con la boca seca, incapaz de decir una palabra. Hacía solo unos minutos, la había visto entrar a ese callejón con un vestido. ¿Cómo regresado tan rápido? ¿Y esta blusa? Tartamudeé. Yo solo fui a dar un paseo, eso es todo. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me provocó un escalofrío por la espalda. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad, era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón que latía salvajemente en mí. Estaba sentada tejiendo cuando Matthew entró corriendo a mi habitación, con las mejillas rojas de jugar en el patio. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer, fue tan linda, incluso me abrazó. Tomé a Matthew en mis brazos, acaricié su cabeza, pero por dentro, sentía que... Tú cansada, cariño. No estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Matthew escondió su cara en mi hombro y susurró, abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo até, con las lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, grabando mis sospechas aún más profundo. Esa noche, no pude dormir. Me con los ojos muy abiertos, mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido floral entrando al callejón. Araceli con la blusa blanca parada en la cocina. Y ella ya está en mi vuelo.
Saqué el cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera me atrevía a creerme a mí misma. Tal vez no son la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí volver a ese callejón. Ya no podía soportar la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala de estar, esa donde Araceli sonríe radiante junto a Steven. Y salí de la casa, decidida, pero aterrorizada. El callejón era el mismo de ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad abanicaba el carbón. Le pregunté, disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró de cerca y luego señaló. Oh, sí, por supuesto. Ella entra y sale a menudo de la casa en el número 14, esa de allá. Lía con el corazón latiendo en la garganta, y caminé directo a esa casa. La casa número 14 apareció frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí, con las manos temblando, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta y cada golpe sonó como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé sin habla. Frente a mí había una mujer idéntica a Araceli, desde su cara hasta su cuerpo y su largo cabello negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos que temblaban mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada, ¿Araceli? La joven se sobresaltó, agarró el trapo con fuerza y trató de cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces se escuchó otra voz desde adentro, una voz suave pero firme. Isadora, no te escondas más. Sabes que esto también está mal. Miré hacia arriba y vi a una joven salir de un rincón de la habitación, parada justo detrás de la mujer que se parecía a Araceli. Era delgada, con el cabello recogido en un moño y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió levemente. Me llamo Lucy Miller, compañera de cuarto de Isadora, señora Brooks. Por favor, pase. Es hora de que sepa la verdad. Respiré hondo, tratando de evitar que me temblaran las piernas y entré en esa pequeña casa con techo de hojalata. Las paredes estaban manchadas, el piso de concreto estaba agrietado y un leve olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente acostado en un viejo catre cubierto con una manta raída. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucy señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara y su voz era apenas un susurro. Lo siento. No soy Araceli. Me llamo Isadora. La miré, mi mente era un torbellino incapaz de decir nada. Isadora. El nombre era extraño, pero la cara era demasiado familiar. Junté las manos tratando de mantener la voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa. Isadora levantó la vista, con los ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En cambio, Lucy se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de una vieja jarra de plástico y comenzó a hablar. Isadora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy con voz tranquila y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el señor acostado ahí. Hace unos años, Isadora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Parecían dos gotas de agua y Araceli se aprovechó de eso. Le propuso que Isadora fingiera ser ella, que la reemplazara por unas horas cada vez que lo necesitara. Isadora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien y su familia necesitaba el dinero para medicinas. Miré a Isadora y vi que tenía la cabeza gacha, agarrando el trapo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Reemplazarla para qué?, presioné, con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien fingiera ser ella? Isadora levantó la vista, con la voz temblorosa. No lo sé todo, señora. Ella solo me decía, quédate en la casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daba dinero, mucho dinero, suficiente para comprar las medicinas de mis padres. Yo no me atrevía a preguntar más. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La miré, sintiendo el pecho apretado. Cada detalle extraño de los últimos meses de repente tenía sentido. El cambio de manos para escribir, la personalidad que a veces era dulce y a veces agria, la voz que a veces era gentil y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayude, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Se llama Charles Thompson. Escuché el nombre cuando hablaban en una cafetería. Se llamaban, cariño, muy afectuosamente. En ese momento, Isadora esperaba afuera en el auto, sin entender nada. El nombre Charles Thompson fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de Iván. Está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía girar a mi alrededor.
Traté de mantener la calma, pero mis manos temblaban tanto que tiré el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo negué con la cabeza. Mi voz se ahogó. Ella. Araceli está engañando a mi familia. Isadora rompió a llorar, con la voz ahogada por los sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería lastimar a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con una cara idéntica a la de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería gritar. Pero al ver a Isadora, solo sentí lástima. Ella no era el cerebro. Era solo una pieza en el juego de Araceli. Todo se desmoronaba frente a mis ojos. Me levanté tratando de hacer que mi voz sonara firme. Isadora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que finjas ser ella? Isadora negó con la cabeza sin dejar de llorar. No lo sé, señora. Ella solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atrevía a pedir más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isadora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa escuchando la voz débil del hombre en el catre. Entendí la desesperación de Isadora, pero eso no borraba el sentimiento de traición que sentía. Apreté los puños tratando de contener las lágrimas. No te culpo, Isadora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se derrumbaba sobre mí. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. A la mañana siguiente, volví a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera descascarada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía fuerte, pero sentía un frío interior como si llevara un viento helado de dudas no resueltas. Toqué la puerta del número 14 aferrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isadora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida pero más tranquila y me invitó a pasar. Señora Brooks, la estaba esperando. Por favor, pase. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isadora. Llevaba una blusa sencilla, el cabello en un moño suelto. Parecía cansada, pero ya no asustada. Respiré hondo y dije en voz baja, Isadora, quiero conocer a tu mamá adoptiva. Necesito entender mejor todo. Isadora asintió y me llevó a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada y de cabello completamente blanco estaba acostada en la cama, con sus ojos nublados mirando al techo. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isadora. Tomé su mano frágil y me presenté. Soy Stella Brooks, la mamá de Steven, el esposo de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil, Isadora no es mi hija de... Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me congelé, mi corazón latía más rápido, pero traté de hacer que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo sucedió todo. La señora tosió y luego comenzó lentamente a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, yo era enfermera en un hospital en un pueblo pequeño, comenzó, con voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían quedarse con ambas. La mamá lloraba. Dijo que solo podía quedarse con una. A la otra, la iban a abandonar. Mi corazón se rompió. No podía permitir que abandonaran a esa bebé. Así que la adopté. Esa es Isadora. Se detuvo por una tos larga y luego miró a Isadora con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que ella siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me senté allí aferrando el borde de la silla, con la cabeza dándome vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isadora? Pregunté, con la voz temblorosa. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isadora y vi que tenía la cara agachada, las lágrimas rodando. Señora Brooks, no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que tal vez ella sabía algo. Se parece tanto a mí, pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí falta de aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus papeles viejos con la esperanza de encontrar una pista. Señaló una vieja cómoda de madera. Isadora sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Adentro, había una copia de algunos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Isadora. Los leí rápidamente y sentí que mi corazón se detenía.
La fecha de nacimiento de Isadora era exactamente la misma que la de Araceli, la que yo había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Agarré los documentos con manos temblorosas y miré a Isadora. Tú y Araceli podrían ser hermanas gemelas, dije, con la voz perdida. Isadora rompió a llorar, cubriéndose la cara. ¿Entonces Araceli es mi hermana? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré. Mi corazón se hizo añicos. Recordé los días en que Araceli llegó a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Había creído que le daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me puse de pie, puse mi mano sobre el hombro de Isadora y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isadora, a partir de hoy, no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz por Steven, por Matthew. Isadora asintió, todavía llorando. Le ayudaré. No quiero vivir más en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos. Y por primera vez, sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa y caminé por el callejón, con el alma en crisis. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente, las palabras de la señora Jones resonaban como campanas. 2 gemelas, una abandonada, la otra... Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa, con el alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isadora, el secreto de las gemelas, era una roca aplastando. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparada: confrontar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Steven y a Matthew. Esa noche, llamé a Ivan. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Ivan, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclare. Ivan se sorprendió. Podía escuchar la preocupación en su voz. Mamá, ¿pasó algo grave? Dije sin rodeos. Tú solo ven, cariño. Te necesito. Y si puedes, trae el pasaporte electrónico de Ara. No hizo más preguntas. Solo dijo, sí, mamá. Estaré allí. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche de mañana sería una que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco en la mesa, encendí algunas velas. Cociné el chili que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre ese callejón oscuro y las palabras de Isadora. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hiciste tanta comida, mamá? Yo, sonreí, tratando de parecer tranquila. Solo quería que todos tuviéramos una linda cena. Siéntate, cariño. Araceli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en sus ojos. Matthew corrió a abrazar mis piernas. Abuela, el pescado huele tan bien. Acaricié su cabeza. Un nudo en mi garganta. Sabía que después de esta noche, la sonrisa inocente de Matthew podría no volver a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y al principio, el ambiente. Steven habló sobre el trabajo. Matthew habló emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli sentía comentando ocasionalmente, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía su cuchara. Respiré hondo e hice una señal a Ivan que esperaba afuera. Entró y justo detrás de él estaba Isadora con un vestido sencillo. Su cara idéntica a la de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa guardaron silencio. Matthew miró confundido de Araceli a Isadora y preguntó inocentemente, ¿por qué hay 2 mamás? Steven se puso pálido, dejó caer su cuchara y Araceli saltó gritando, ¿de qué se trata esto, mamá? Me levanté, aferrando el borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito que aclaremos todo. Comencé a contar la historia, y cada palabra me destrozaba por dentro. La llamada de Ivan desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque ella todavía estaba en casa. La vez que cambió de manos para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces agria. Y finalmente,
Mi visita al callejón donde conocí a Isadora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isadora son hermanas gemelas, dije, mirándola directamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba, con la cara tan blanca como el papel. Gritó tratando de defenderse. Ella lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreve? Pero Iván se acercó y puso una pila de papeles sobre la mesa con un golpe seco. Esta es una copia de tu pasaporte con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volando a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles, con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, intervino de repente con una voz inocente pero dolorida. Es verdad, abuela. Algunos días mi mamá es un ángel y otros días es... No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí e hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Se paró allí con su mirada aguda y les dijo a todos, vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban, cariño. Y fue ella quien contrató a Isadora para fingir ser ella y engañar a la familia. Steven se volvió hacia su esposa. Su voz se ahogó. ¿Es verdad, Araceli? Dime, ¿es verdad? Araceli se mordió el labio en silencio durante un largo momento y luego de repente gritó, con la voz llena de Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harta de esta vida de pobres. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Steven se congeló, apretando el puño tan fuerte que se puso blanco. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme, con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué dijo mi mamá? Lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Estaba parada allí con una mirada fría, sin una pizca de remordimiento. Steven se levantó, con la voz temblorosa. Araceli, ¿realmente piensas eso? Ella se giró y se fue sin responder. Isadora, que había estado en silencio a un lado, habló de repente en voz baja pero clara. Hermana, no tenías que lastimarlo. Solo, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la fulminó con la mirada pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un silencio doloroso. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala de estar que solía estar llena de las risas de Matthew y las charlas de Steven estaba ahora en un silencio que asfixiaba. Había vivido toda mi vida para mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acababa de sobrevivir a un huracán, parada en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar esas palabras amargas, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado para el divorcio. No fui, pero Steven me lo contó después, con la voz seca como si hubiera perdido el alma. Mamá, no me miró ni a mí ni a Matthew. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño hubiera sido solo parte de una obra de teatro de la que se había cansado. Me dolía el corazón, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. No te preocupes, cariño, dije, con la voz temblorosa. Siempre estaré aquí, y a Matthew nunca le faltará amor. Pero por dentro, sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se derrumbó. Se volvió callado, hablaba. Simplemente se enterraba en su trabajo o se sentaba a ver jugar a Matthew en el patio. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que mi esposo, Rafael, tenía en sus últimos días cuando sabía que no podía quedarse más con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, Isadora apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días. Traía recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y le secaba las lágrimas cuando preguntaba, tía, ¿a dónde se fue mi mamá Roal? Miré a Isadora, vi esa cara idéntica a la de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente y siempre encontraba la manera de hacer reír a Matthew. Una tarde, vi a Matthew correr a abrazar a Isadora con su vocecita alegre, mamá Isadora, enséñame a dibujar un... Me sorprendí, con el corazón apretado. El niño la llamaba mamá con una sonrisa despreocupada que no había visto en mucho tiempo.
Isadora rió y le acarició la cabeza. Claro, mi amor. Pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo pueda verlo. Me quedé allí, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Matthew fueron como una medicina que calmó mi dolor. Sabía que Isadora no solo había reemplazado a Araceli durante esos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven me llamó a las... Estaba parado allí sosteniendo un pequeño anillo con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isadora estaba a su lado, con la cara sonrojada y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y se le quebró la voz. No quiero perder más tiempo. Nos devolviste la luz a mí y a Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Matthew? Isadora rompió a llorar, mirándome como buscando mi aprobación. Me acerqué, le tomé la mano y asentí suavemente. Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia durante mucho tiempo. Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a salir. La boda de Steven e Isadora fue poco después. Algo pequeño, pero lleno de amor. Yo estaba en el patio mirando las rosas rojas atadas a la cerca, escuchando la risa de Matthew mientras usaba su pequeño traje siendo el diminuto padrino de su... Iván voló de regreso de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con las lágrimas rodando por mis mejillas. No de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isadora en su sencillo vestido de novia sosteniendo la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder un fraude, la vida después de eso volvió a la normalidad. Isadora mantuvo su vida sencilla, cuidando a Steven y a Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, le cantaba a Matthew para dormir con el mismo cielito lindo que yo solía cantarles a mis... Todas las noches, se sentaba junto a Steven, escuchándolo hablar sobre sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntaba por su otra mamá. Simplemente se acurrucaba con Isadora llamándola mamá con una sonrisa rara. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se cerraban lentamente. Una noche tarde, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. La risa de Matthew se escuchaba desde adentro mezclada con la dulce voz de Isadora. Me asomé y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isadora le preparaba una taza de té, colocándola a su lado y dándole un suave beso en la frente. Sonreí, sintiendo mi corazón finalmente en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta ese callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo, Rafael, la verdad te hará libre. Y así fue. La verdad nos hizo libres. Nos trajo a Isadora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Realmente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para reclamar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino para otra persona. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejo dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.